este tema y para ello sumamos a nuestro invitado especial para esta tarde. Hernando Kleiman nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Es especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español. Le damos la bienvenida y las buenas tardes, Hernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Quisiéramos comenzar directamente hablando sobre lo que se ha avanzado desde la primera cumbre Rusia-África hasta esta segunda cumbre. ¿Cómo se llega a este encuentro entre Putin y los representantes de los países africanos que están participando? Bueno, se llega a través de una intensa lucha política y diplomática generada por la brutal presión ejercida por Estados Unidos y la Unión Europea para que los países africanos no asistan a esta cumbre. En realidad, sufrieron una terrible derrota porque de los 54 países africanos asisten a este foro o a esta cumbre 50, de esos 50, 17 son presidentes. Es decir, estamos ante una resonante victoria de la diplomacia rusa. Pero además, esto termina con con un mito, otra falsedad más, en el sentido de que Rusia había perdido sus vinculaciones con África. En realidad, nada de eso pasó. Por el contrario, las cifras que acabamos de escuchar de los negocios y de las operaciones económicas entre Rusia y África son importantes y van a crecer de una manera exponencial. Por ejemplo, digamos, solamente de productos agrarios, la cifra creció de 6.700 millones a 18.000 millones de dólares. Este es un crecimiento importante. Pero además tenemos algo que ha conmovido a todo el mundo y que es el anuncio hecho por Putin de que van a entregar hasta 50.000 toneladas de cereal gratis a 6 países africanos que están sufriendo una muy importante crisis alimentaria: Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalí, República Centroafricana y Eritrea. Esto, digamos, desmiente la afirmación occidental de que Rusia estaba saboteando el acuerdo cerealero. Por el contrario, estamos hablando que Rusia está poniendo gratis el cereal que desde Ucrania salía con precios colocados por las grandes corporaciones cerealeras mundiales. Pero además de esto, Rusia está diciendo que va a poner cereal suplantando al que no ponga Ucrania. Estamos realmente en una situación importante en este sentido. Pero no termina en cereales la cosa. Me preguntaba recién el trayecto de la primera cumbre hasta ahora. Bueno, en ese trayecto África está, digamos, contemplando la construcción de 30 proyectos energéticos con Rusia, eh, con una capacidad que prácticamente está doblando la capacidad instalada energética en el África. Y esto no es solamente centrales hidroeléctricas o generación térmica, sino estamos hablando también de centrales atómicas, como está ocurriendo en Egipto en este momento. Es decir, esta cumbre africana en Moscú está demostrando que no se trata solamente de alimentos. Hay una decisión estratégica, tanto de los países africanos englobados en la Unión Africana, que es la que lidera este proceso, y Rusia. Por ejemplo, Rusia acaba de anunciar que con Egipto han decidido crear una zona industrial rusa a orillas del canal de Suez. Esto tiene una importancia trascendente, no solamente porque vamos a tener fábricas rusas plantas rusas fabricando productos industriales para el África, sino también porque esto está a orillas de lo que se consideraba como la puerta cuya llave la tienen Gran Bretaña, Francia
y Estados Unidos, que es el canal de Suez. Bueno, esto es una decisión realmente histórica. Entonces, desde el punto de vista práctico, esta cumbre, que va a seguir mañana, eh, reviste una importancia, yo diría, histórica. Y desde el punto de vista político, mucho más, porque ha terminado con el mito del aislamiento internacional de Rusia, por lo menos en África. Quiero hacer un pequeño comentario, una pequeña salvedad. ¿Existe alguna negociación por ahí perdida en Rusia para efectuar una cumbre exactamente igual entre Rusia y la CELAC, o sea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe? Sería fantástico que esto ocurriera porque nosotros estamos necesitando, la, todos nuestros países están necesitando un respaldo económico que nos permita superar la dependencia que tenemos de los, digamos, grandes hermanos del norte. Entonces, habría que ver este foro, esta cumbre, perdón, esta cumbre África-Rusia, habría que verla y traspolarla a una experiencia que nosotros podemos realizar con nuestros países latinoamericanos. Hernando, la relación que usted realiza es muy interesante precisamente porque hablamos de países emergentes que están en estos momentos en desarrollo y sobre este concepto me gustaría también abordar el continente africano. Normalmente se suele agrupar a África en una sola palabra cuando estamos frente a un continente realmente muy diverso, con países con diversas estrategias, diversos intereses económicos, políticos. Y en ese sentido, Putin también ha propuesto que la Unión Africana pueda ser parte del G20, que se va a realizar la reunión próximamente. Y en esa materia también me gustaría agregar el hecho de no solo apoyar a los países de este continente desde el ámbito económico, sino también hacerlo desde cierta soberanía, desde cierta voz que necesitan ellos levantar y que hasta este momento no se les ha dado el espacio porque se considera África simplemente como el espacio de donde sacamos materia prima. ¿Cómo podríamos también evaluar esta propuesta de Putin, que también fue apoyada en algún momento por Arabia Saudita? Claro, estamos hablando de una propuesta que anteriormente ya había sido formulada por los países BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esa propuesta implicaba la inclusión en el G20 de los grandes bloques interregionales, no solamente los BRICS, sino la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Africana, la Liga Árabe. Son asociaciones, agrupaciones que le darían una tónica distinta al G20. Dejaría de ser un lugar donde los emergentes pelean individualmente con las grandes potencias centrales para convertirse en una discusión de iguales. Entonces, la propuesta concreta de Putin de hacer que en la próxima cumbre en la próxima cumbre de G20, bien digo, en Nueva Delhi, en este año, ya se decide la inclusión de la Unión Africana, es un gran paso para demostrar que en realidad lo que está avanzando en el mundo es el nuevo orden multipolar. Entonces, es también una forma de enfrentar el dictado del viejo mundo unipolar que todavía sigue subyugando a los países emergentes con dictados en el área económica, en el área financiera, en el área política, como los que sabemos que nos están endilgando a los países de América Latina. Sin duda. Hernando, la última consulta le quiero hacer tiene que ver con lo que vimos que sucedió ayer en Níger. Un ejemplo específico, un golpe de Estado llega a este país, un país que además se considera aliado a través de su presidente, según dicen algunos especialistas, de Francia. Y en esa medida me gustaría tomar ese elemento para analizar cómo queda Occidente, cómo quedan las grandes potencias que hasta este momento han utilizado a África como un espacio de recursos, pero también como un espacio para desestabilizar gobiernos ante la propuesta que hace Putin hoy en esta segunda cumbre. Claro, en principio hay que solidarizarse con el pobre Macron porque
uno de los principales consignas del golpe de la gente afuera, en la calle, en Níger, fueron los franceses. O sea, ¿por qué? Porque tanto Francia como Alemania están presentes militarmente en Níger. Y esta es una de las cosas que este golpe, que todavía no tenemos mayor información, este golpe al que este golpe está apuntando, es decir, a liquidar la dependencia que todavía existe, porque existen enclaves militares occidentales en África, a liquidar esa dependencia y a tomar la resolución política soberanamente. Eh, Está claro que África no es un ente homogéneo, único y sin fisuras. Está claro, hay diferencias profundas entre el norte y el sur, entre el África negra y el África árabe o musulmana, entre el África occidental, atlántica y el África del Océano Índico. Claro, son diferencias muy importantes. Sudáfrica es un país muy distinto a Níger, por ejemplo, sin subirnos a Marruecos o a Argelia. Es decir, todo esto existe, pero en realidad lo que une a todos estos pueblos es lo que está demostrándose ahora en San Petersburgo, es la unidad en torno al logro de objetivos de independencia política, de soberanía económica. Son las cosas que necesita África para poder desarrollarse. Bueno, no la va a encontrar en países, digamos, en los países del bloque euroatlántico, la va a encontrar en países que son similares, o en regiones que son similares al África, que son Euroasia, que son el Asia este, surpacífica, son los lugares donde todos estos países emergentes, en nuestro continente, obviamente, en Latinoamérica, estos países emergentes están con un mismo criterio de trabajo y no tienen eh, aspiraciones dictatoriales entre sí. Esto también tiene que verse. Entonces, a lo que apunta este golpe del Níger es quizá a un fortalecimiento de esta tendencia eh, anticolonial. Hernando, le agradezco muchísimo este tiempo para nuestro espacio. Un gusto haberle escuchado. Igualmente, que siga bien. Muchas gracias.